Señor, emprendemos este camino en el cual deseamos encontrarnos contigo, de tal manera que al voltear atrás, no reconozcamos al viejo hombre que ahora vive en nosotros. Derrama tu espíritu como lluvia grata y edificante, que podamos florecer los frutos que ya habías plantado en nuestro ser. Creemos que el cambio es posible. Creemos en tu poder transformador. Hay más en nuestras vidas para darte. Tú has prometido que no echarás fuera a quien venga a ti. Abrimos la Biblia, la mente y el corazón para que entres. No queremos miles que no sean transformados, sino el uno que entregue su corazón dispuesto. Recíbenos en tu gracia y séllanos con la sangre de Jesús. Amén. Abramos la Biblia con diligencia y en oración contemplemos su gloria. Mensaje dado a los entendidos. Abramos la Biblia y estemos a vigilar. Abramos la Biblia. ¿Te ha pasado que en un conflicto pequeño, en la casa, en la iglesia, en el trabajo o incluso en las redes sociales termina creciendo más de lo necesario y después te das cuenta de que no era solo por lo que se dijo, sino por algo que ya se traía cargando por dentro? Santiago capítulo 4 nos habla sobre la guerra del corazón y el camino de la humildad. Este capítulo muestra que los conflictos externos revelan una falta de rendición interna y que la gracia se recibe por la humildad. En este capítulo aprendemos que los mayores conflictos no comienzan afuera, sino dentro del corazón. Además, aprendemos que el problema no es la falta de fe, sino una fe no rendida. Santiago capítulo 4 comienza con una pregunta directa, casi incómoda. Te invito a leer este capítulo conmigo. Yo la leeré de la versión traducción al lenguaje actual. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él será amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo del pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Escúchenme, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. La respuesta a la pregunta ¿por qué hay tantas guerras y pleitos entre ustedes? La encontramos aquí, y la respuesta no apunta a factores externos, ni a personas difíciles, ni a circunstancias injustas. Santiago va al corazón del problema y dice que los conflictos que vemos afuera nacen de los deseos desordenados que viven dentro de nosotros. Peleamos porque queremos algo, discutimos porque no obtenemos lo que esperamos, nos frustramos porque sentimos que se nos debe algo.
El conflicto con otros en realidad revela un conflicto interior que no ha sido resuelto delante de Dios. Por eso Santiago conecta estos deseos con la manera en la que oramos. Dice que muchas veces pedimos y no recibimos, no porque Dios no escucha, sino porque pedimos mal. Oramos movidos por el ego, por la comodidad, por el control y no por la voluntad de Dios. La oración deja de ser un acto de rendición y se convierte en una herramienta para satisfacer nuestros propios anhelos. Cuando eso sucede, el problema no es la falta de fe, sino la falta de alineación del corazón con el plan de Dios. Luego Santiago sube el tono y nos advierte sobre un peligro espiritual y profundo, la doble lealtad. Nos recuerda que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No se trata solo de conductas externas, sino de afectos internos. Es posible decir que creemos en Dios y al mismo tiempo vivir gobernados por los valores del sistema que nos rodea. Cuando el corazón está dividido, siempre terminamos alejándonos de la gracia. Y aquí, Santiago introduce una de las verdades más fuertes y esperanzadoras del capítulo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo nos hace autosuficientes, nos convence de que tenemos el control, nos impide reconocer nuestra necesidad. La humildad, en cambio, abre la puerta a la gracia, no porque seamos mejores, sino porque reconocemos que dependemos totalmente de Dios. A partir de ahí, Santiago nos muestra el camino de restauración. Sométanse a Dios, dice Santiago. Esa es la base de todo. Antes de resistir al diablo, antes de querer victoria espiritual, antes de buscar cambios externos, el primer paso es rendirse a Dios. La verdadera resistencia espiritual no nace de la fuerza humana, sino de una entrega sincera. Cuando nos sometemos a Dios, cuando nos acercamos a Él con un corazón quebrantado, Él promete acercarse a nosotros. Santiago habla de limpieza, de arrepentimiento, de tristeza por el pecado, no como condenación, sino como un proceso sanador. Dios no humilla para destruir, humilla para restaurar, y hace una promesa clara. El que se humilla delante del Señor, Él lo exaltará, no a su tiempo, no a su manera, sino a la manera perfecta de Dios. En la parte final del capítulo, Santiago nos deja dos advertencias muy prácticas. La primera tiene que ver con la manera en la que hablamos de otros. Juzgar, hablar mal del hermano, colocarnos por encima de los demás es una forma sutil de orgullo espiritual. Cuando criticamos sin amor, cuando señalamos sin gracia, olvidamos que también estamos bajo la misma ley de la misericordia de Dios. La segunda advertencia apunta a nuestra manera de planear la vida. Santiago confronta una mentalidad que vive como si Dios no existiera en la agenda diaria. Hacer planes sin consultar a Dios, vivir confiando solo en el mañana, es una ilusión de control. Nuestra vida es frágil, es breve y solo tiene sentido cuando reconocemos que todo depende de la voluntad del Señor. Y entonces Santiago cierra con una frase que nos obliga a examinarnos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El pecado no es solo hacer lo malo, también es omitir el bien que Dios ya nos mostró. Es vivir con conocimiento, pero sin obediencia. Santiago capítulo 4 no nos llama a pelear menos con otros solamente, sino a rendir más profundamente el corazón a Dios. Nos recuerda que donde hay humildad, hay gracia suficiente. Donde hay rendición, hay restauración. Y la pregunta final que queda flotando no es teológica solamente, sino también personal. ¿Qué deseo no rendido está causando conflicto en mi vida? Quiero hacer una oración contigo para que el Señor pueda dirigir nuestras vidas y para que todos los días podamos reflejar más el carácter de nuestro Creador. Querido Padre, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu justicia. Y gracias, Señor, porque nos permites a nosotros también compartir con otros de ese carácter, de ese amor, de esa compasión. Y queremos pedirte que puedas, Señor, moldear nuestros corazones, que puedas quitar de nuestro corazón el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la codicia, Señor, todas aquellas cosas que nos hacen competir entre nosotros, aquellas cosas que nos hacen criticarnos, pelearnos, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda dar fuerzas y que, Señor, también nos puedas dar la fortaleza para resistir al enemigo en los momentos difíciles. Permite que a través del arrepentimiento y la rendición de nuestras vidas podamos encontrar esperanza y vida eterna. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que puedes seguir realizando tus actividades para este canal y si tienes alguna pregunta puedes escribirla en los comentarios para que le podamos dar seguimiento. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana. Abramos la Biblia con diligencia y en oración contemplemos su gloria.
abramos la Biblia y estemos a vigilar. Abramos la Biblia.